parcial va a tener como fecha el próximo viernes. Así que me adelanto a hacer este primer aviso, para ya que quede pautado. Vamos a empezar. Les pido que estén antes, siempre 15 minutos antes, para ajustar algunas cuestiones, clarificar algunas cuestiones y poder lanzarlo en tiempo para poder finalizar también en tiempo. El parcial va a abarcar hasta lo de hoy, que va a ser competencia perfecta. Si quieren, en todo caso, después charlamos sobre la inclusión de los temas, pero va a abarcar hasta esa unidad. O sea, sería la unidad 4 completa, y la unidad 5 entraríamos en el análisis de la competencia perfecta, lo desarrollado en clase. Hoy vamos a terminar el análisis de este mercado. Quizás podamos empezar con los mercados imperfectos, pero de todas maneras, si podemos empezar, no vamos a incluirlo, ¿sí? Los mercados imperfectos van a ser incluidos para el recuperatorio, ¿sí? Entonces, pasando en limpio el aviso primero, el segundo parcial es el próximo viernes, o sea, el 19. Va a empezar entre 7 y 7 y 10, 19, 19, 10 a más tardar. El pedido de que estén con anterioridad, 10, 15 minutos antes, para ajustar cuestiones. Va a consistir el parcial en las unidades 4 y 5, o sea, la parte de mercados perfecto, lo desarrollado en clase, y la unidad 6, que serían los mercados imperfectos, va a quedar para el recuperatorio. El recuperatorio, agéndenlo, creo que ya lo agendaron, pero ténganlo previsto, está hablado para el 17 de julio. 17 de julio. ¿Sí? Bueno, hecho algún comentario que quieran hacer para aclarar este tema. Algo que no quedó claro. Bueno, aparentemente está todo claro. Me encantó. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando este mercado, por supuesto, de esta especie de recopilación de cuestiones que venimos desarrollando. Vamos a dar una especie de bosquejo de lo que estuvimos charlando, de lo que estuvimos agregando, y después vamos a volver a nuestro gráfico para terminar de dar toda la secuencia y ver las tres variantes que se producen en el mercado de competencia perfecta, siempre teniendo en cuenta la situación del mercado. Siempre teniendo en cuenta, disculpen que recién me tomó la cámara, siempre teniendo en cuenta la situación del mercado. Como ustedes ven, en este cuadrito está un poco caracterizada esa situación y va tomando elementos de nuestro ayuda a memoria. ¿Se acuerdan del cuadro ese que armamos juntos, en donde con una palabra fuimos determinando las características, las distintas características? Bueno, acá va reflejando un poco esas características, ¿no? Nos habla de un mercado atomizado, de una homogeneidad del producto, de un libre acceso, que la sumatoria de estos tres componentes nos daban lo que se denomina competencia pura, ¿no? Y si a esa competencia pura le anexamos la transparencia, le anexamos la libre movilidad de los factores, elementos explicados, si quieren aclaración lo volvemos a ver, logramos lo que se denomina competencia perfecta. Por eso en mucha teoría ustedes van a encontrar competencia pura y perfecta, dicen, ¿no? O en otros se habla de competencia perfecta, incluyendo ya la pura, ¿no? Porque para ser perfecta tiene que estar la pura, ¿no? Puede ser pura y no perfecta, raro,
pero para ser perfecta la pura tiene que estar adentro. ¿Se entiende lo que digo? Partiendo siempre, siempre de la base que es un mercado teórico, un mercado ideal, ¿no? Esto va para acá podemos ya establecer una pequeña relación y una pequeña comparación, ¿no? De la parte de pensamiento económico, cuando ustedes estuvieron leyendo, ¿no? Cuando comenzaron a leer los clásicos, vimos la figura de Adam Smith, con su libro La riqueza de las naciones, con sus diferentes desarrollos, ¿no? En el mismo, nosotros tratamos de acotar todo eso para que ustedes tuvieran una idea de lo que proponían ese pensamiento. Ese pensamiento, y quizás Adam Smith es recordado, para mi gusto tiene otro libro con mucho más peso, ¿no? La teoría de los sentimientos morales, ¿no? Que es otro libro de Adam Smith que particularmente me gusta más, ¿no? De todas formas, este libro, La riqueza de las naciones, es muy divulgado como uno de los primeros libros del pensamiento liberal, ¿no? Y tiene supuestamente corroborado, se habla una sola vez de un vocablo que se llama la mano invisible, ¿no? Haciendo uso referente al mercado, ¿no? Que el mercado era el encargado de acomodar toda la ficha, ¿no? El mercado era en el que se podía confiar que iba a producir una distribución correcta, que iba a producir el encuentro de la oferta y de demanda sin necesidad de nadie, sin intervención, ¿no? Ese es el pensamiento, ¿no? También después hablaba sobre, que muchos hablan de una teoría egoísta, ¿no es cierto? Que el bienestar de uno necesariamente a futuro iba a representar el bienestar de todos, ¿no? Que posteriormente se empieza a hablar de la teoría del derrame, pero eso todo en su tiempo. Acuérdense, en 1775, 76 creo que, ¿no? El libro de Adam Smith coincide con la Revolución Americana. Bueno, este libro hace oposición a lo que los que miramos del otro lado, que tenemos una mirada distinta, hablamos de la mano visible, ¿no? Que me encanta a mí, la mano visible, ¿no? Porque yo soy propiciante de la intervención, por supuesto, acotada, moderada del Estado, ¿no? Como un elemento necesario, porque desde mi punto de vista, el mercado no soluciona solo todos los problemas, como se dice, ¿no? Generalmente necesita la participación del Estado coherentemente, inteligentemente, no abusiva, no maximizadora, sino la participación para corregir fallos que se producen en el mercado, ¿no? Ahí ustedes ven ya la participación de dos ideas, de dos ideologías, de dos pensamientos, ¿no? Como ven, la cátedra a ustedes le brinda el desarrollo liberal y la participación, si se quiere, intervencionista, ¿no? Del modelo. O sea, lo que creemos que el mercado por sí solo no soluciona todos los problemas, tenemos una mirada distinta a esa visión, por eso hablo de la mano visible, ¿no? Los liberales hablan de la mano invisible, la que soluciona sí o sí los problemas. Bueno, volviendo al desarrollo nuestro. Estas tres primeras caracterizaciones, como yo dije, definen la existencia de la competencia pura, es decir, ningún agente, por importante que sea en su dimensión, puede actuar sobre el precio, modificar el producto, actuar de forma ineficiente, porque de todo ese proceso digamos, se va acomodando por la maximización de participación, acuérdense, atomización de participación, entonces vemos que se va ordenando en forma, digamos, solitaria, por decir así, es decir, no necesita de ningún elemento extraño, ¿no? Por eso nosotros podemos caracterizar a este mercado como un mercado exento de elementos monopólicos, por ejemplo, ¿no? Las otras dos caracterizaciones, o sea, la transparencia y la libre movilidad de los factores, aseguran la caracterización de la competencia perfecta. O sea, determinan el máximo
de eficiencia económica, o sea, cantidades máximas que serán vendidas a un precio mínimo, supuestamente. ¿Se entiende? Resueltas estas condiciones de clarificar la competencia pura y perfecta, vemos que de la confrontación de la oferta por un lado y la demanda por otro, se relacionan con un producto para determinar su precio. En este modelo, el precio representa o presenta, mejor dicho, ciertas características. Primer característica del precio en este mercado. Es un precio de equilibrio. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos y decimos que la primera característica que es un precio de equilibrio, nos estamos refiriendo que iguala la cantidad que los demandantes quieren comprar con la cantidad que los vendedores desean vender. Una vez que este precio es conocido, los compradores no aceptan comprar a un precio mayor. Y los oferentes rechazan vender a un precio menor. Entonces se conforma lo que se denomina precio de equilibrio. En esta situación no habrá compradores ni vendedores insatisfechos. Acuérdense la caracterización del mercado gráfico, donde ponemos la ordenada y la abscisa, precio-cantidad, establecemos las dos curvas, demanda y oferta, en donde se determina el equilibrio. En ese punto se determina el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Sí? La segunda característica del precio es que el precio es de un equilibrio estable. ¿Qué entendemos cuando decimos que el precio es de un equilibrio estable? Viene a ser algo así. Si por una causa cualquiera, acuérdense, un precio por encima del equilibrio o un precio por debajo, vayan haciéndose esa idea gráfica. El precio por encima representaría exceso de oferta sobre demanda. El precio por debajo representaría exceso de demanda sobre oferta. Si por alguna causa cualquiera el precio no se apartase de su posición de equilibrio, ¿sí? O sea, si el precio se aparta de esa posición de equilibrio, o sea, va para arriba o para abajo, será necesariamente llevado nuevamente a esa posición por el libre juego de la oferta, de las fuerzas implícitas en ese mercado. O sea, presionará la oferta de alguna manera o presionará la demanda de alguna manera para que se vuelva al equilibrio, para que se vuelva a componer el precio del equilibrio. Eso yo le comentaba, cuando el precio es mayor, ¿no? O cuando el precio es menor, las fuerzas del mercado van presionando, si el precio es mayor hacia abajo y si el precio es inferior hacia arriba, para lograr de vuelta el acuerdo de un precio de equilibrio. ¿Ya? Y la última característica, estaríamos hablando que es un precio único. Un precio único. Y esto está referido a la causa de atomización del mercado, es decir, a la participación de oferta y demanda de forma grande, ¿no? A la homogeneidad que fuimos hablando, a la transparencia que fuimos comentando, ¿no? Cuando los agentes participantes disponen de una información correcta sobre el precio del producto, solo ese precio puede ser el establecido. Entonces, las características que presenta este precio en este mercado son: es un precio de equilibrio, es un precio de equilibrio estable y es un precio único. Hay distintas disquisiciones sobre esta apreciación, algunos incluyen, no incluyen. Nosotros vamos a dejar acá esta situación para no hacerla más controvertida, porque no viene al caso puntualmente, pero sí, por ejemplo, saber, ¿no?, que ciertos autores, o para ciertos autores, la competencia pura
es la resultante de la atomización de la oferta y la demanda, concepto visto, de la homogeneidad del producto, concepto visto, de la transparencia, concepto visto. Otros autores condicionan el funcionamiento de este mercado a la ausencia de regulación estatal, ¿no?, a la inexistencia de costo de transportes y a la existencia de un régimen de propiedad privada. Eso sería una visión aparte. Yo la enuncio, pero a la cátedra no le interesa mucho, sino amén de conocer que existen otras opciones, pero nosotros con esas caracterizaciones que fuimos dando estamos sobreabundando en la conceptualización del mercado de competencia perfecta. La utilidad de este mercado, bueno, refiere a distintas situaciones que se van presentando. Nosotros siempre con la mirada que un mercado ideal, un mercado teórico, un mercado que se lo constituye como comparación para tener bien precisa ciertas situaciones, ¿no? Los autores, por ejemplo, que se intenta o que intentan esbozar situaciones o distintas situaciones, hacen ver a este mercado como un mercado necesario para establecer ciertas realidades del otro lado. Ya vamos a ver que los mercados que sí existen, o sea, los imperfectos, tienen una modalidad distinta. Un análisis de cómo operan estos mercados competitivos no es un ejercicio de lógica inútil. No es que uno estudiar este mercado no representa nada, no, representa mucho, es muy útil tener, y es muy útil el conocimiento o la importancia de poder establecerlo para ver los parámetros que se pueden, o que pueden, cómo funciona y se pueden suscitar en relación a los otros mercados, ¿no? En primer lugar, hay unas cuantas actividades. ¿Se acuerdan cuando nosotros tratábamos de buscar un ejemplo de estos mercados y decíamos, bueno, no hay un ejemplo concreto, puntual, como en los otros mercados vamos a encontrar, sino que se asimilaban a ciertas situaciones, ¿no? Entonces nosotros vemos que hay ciertas actividades que se asemejan más al modelo competitivo, el que estamos charlando, que a cualquiera de las otras formas que sí existen, ¿no? Estas actividades que se asemejan al modelo competitivo, como bien dimos como ciertos ejemplos nosotros, son los mercados agrícolas o las bolsas de valores que nosotros pudimos poner como ejemplo. Esto tiene además una consistencia importante en la parte analítica y práctica y sirve como referencia en el marco de análisis morfológicos de constitución de estos mercados imperfectos. Las conclusiones derivadas de la competencia perfecta nos han permitido generar una explicación y una predicción más correcta de los fenómenos en el mundo real. Si nosotros tenemos que caracterizar un poquito mejor y no dejar tan suelto el ejemplo que nosotros dimos, dijimos mercado agrícola y dijimos mercado de valores. Para hacerlo un poquito más concreta esta explicación y que tenga más apoyatura, podemos caracterizar que el mercado, por ejemplo, agrícola, es un mercado atomizado, ¿no? Porque especialmente del lado de la oferta, existen muchísimas explotaciones. Si tomamos, por ejemplo, cualquier grano o producto, por ejemplo, el algodón o el trigo o el maíz, ¿no? Vamos a ver que existen muchísimos productores, ¿no? Entonces tiene una cierta caracterización, pero del otro lado vemos que no tanta, ¿no? Entonces ya es parcial. Vemos que los compradores no hacen distingos entre los productos ofrecidos, porque los distintos productores, en la medida que se ajustan a tipos preestablecidos de producción o de caracterización, están ofreciendo un producto homogéneo, ¿sí? Tampoco hay prácticamente restricciones a la entrada o salida de estos mercados.
siempre refiriéndome al mercado agrícola, ¿no? Un productor, en busca de su mayor rentabilidad, puede utilizar sus factores para intercambiar la actividad, plantar sorgo en lugar de maíz o trigo en lugar de algodón, ¿no? Y por último, las cotizaciones de los distintos productos son a veces ampliamente conocidas por los productores a través de una propaganda oficial u hoy por hoy a través de la información que existen. Es decir, nosotros sabemos de antemano cuándo se va a pagar la tonelada de algodón, la tonelada de girasol, la tonelada de trigo. Entonces le permite al productor adelantarse a la cuestión y decir, bueno, yo veo que eso es lo que nos pasó con la soja. Nosotros vemos que la soja se está pagando muy bien y se plantó soja a rolete. Se dejó de plantar un montón de otros granos para plantar soja, porque la soja estaba pagando excelentemente bien. Entonces vemos que existe otra semejanza con ese mercado, ¿sí? Esto para tener una idea de lo que estuvimos hablando y reforzar un poquito lo que representaría como ejemplo el mercado agrícola. Del lado de la bolsa de valores es más o menos lo mismo. Existe un producto homogéneo que son las acciones, los papeles que se ofrecen, ¿no? Existe un mercado atomizado, muchos productores, en este caso también hay muchos compradores, ¿no? El libre acceso existe, la transparencia, y sí, se podría decir que uno avisora la cotización, pero lo que no pasa que no va a ser a futuro, existe como una incertidumbre lo que puede pasar a futuro, ¿no? Y bueno, la libre movilidad de los factores vemos que no compete a este ámbito. Entonces vemos que, por eso hablamos de ciertas semejanzas cuando hablamos de la caracterización, de que no podemos dar un ejemplo concreto. Vuelvo a repetir, como sí vamos a dar como ejemplo los mercados imperfectos, en este caso. Entonces nosotros como ejemplo decimos, ejemplo de este mercado, y parcialmente el mercado agrícola y parcialmente la bolsa de valores. ¿Está hasta ahí? Bien, profesor. El gráfico 6.1. Perfecto. No voy a volver, si no es necesidad, a volver a analizar todo de lo que fuimos viendo. Nosotros vimos la constitución, hago un refresh, ¿no? Vimos la constitución de los costos, la relación con los ingresos, las distintas posiciones para establecer, ¿no? Acuérdense, estamos de vuelta en una gráfica de un mercado competitivo, ¿sí? Vimos que representaba el costo total, vimos lo que representaba el ingreso total, vimos por diferencia lo que representarían los beneficios positivos o negativos de acuerdo al posicionamiento, y fuimos marcando geométricamente espacios, ¿no? De caracterizaciones de 4 letras en donde enmarcábamos tal, tal, tal es el costo, tal, tal, tal el ingreso. Esta diferencia es beneficio y la representaba, ¿no? Y así vamos a seguir viendo o ajustando un poco más lo visto, ¿no? A nosotros, después de lo visto, después de lo trabajado hasta donde llegamos, nosotros podemos empezar a preguntarnos un poquito más incisivamente, con una característica de peso mayor, qué cantidad máxima se producirá y se ofrecerá en la empresa competitiva a cada precio posible y le permita obtener el mayor beneficio posible. ¿Estamos? Ahora tenemos que empezar a ajustar un poco más todo ese juego, ¿ves? Que viene al caso que nosotros fuimos haciendo para ir a adecuar y amigándonos con la gráfica. Ahora vamos a hacer un poquito más incisivo, más preciso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima que nos representaría a nosotros la mayor y mejor producción y, por supuesto, la mayor diferencia o beneficio, ¿no? Entonces partimos del primer supuesto. Es decir, vamos a establecer el precio OG, OG, que es donde el ingreso medio se iguala al ingreso marginal, se iguala al precio y se iguala a la demanda, ¿no?
a ese precio OG podemos excluir, y escuchen bien esta partecita, podemos excluir, o sea, dejar de lado toda consideración acerca de algunos volúmenes de producción que no nos representan nada. Partiendo del origen, fíjense que en la abscisa yo mido producción. Acuérdense, X1 es un nivel de producción, X2 es otro nivel de producción, X3 y así sucesivamente. Ahora, existen algunos volúmenes de producción que no nos representan nada. Nada. Pregunto, ¿cuáles serían? De la visualización que ustedes tienen acá en pantalla, ¿cuáles serían los volúmenes de producción que no nos representarían nada? O sea que los podríamos excluir porque no son interesantes, porque no son beneficiosos. Brian dice X5. ¿Qué otro? Parcialmente bien, Brian. Faltaría un ajustecito, pero no está de mal, ¿no? Ojo, cuando ustedes tengan gráfica, acuérdense que tienen que expresar correctamente la idea. Por ejemplo, lo que dijo Brian dice, listo Brian, no sigas, aguantame un cachito. Lo que dijo Brian en la primera respuesta dijo X5, ¿no? Si yo tengo que ser puntilloso, le digo está mal. Porque X5 todavía me representaría algo. ¿Sí? Que eso después lo vamos a reforzar. ¿Sí? Porque estaría dentro de lo que yo denominaría beneficios normales. Lo correcto, Brian, sería, a todos les digo, decir producciones mayores a X5. Esa es la expresión correcta. Fíjense que producir mayor a X5, mi costo medio supera mi ingreso medio. ¿Eh? Mi costo medio supera mi ingreso medio. ¿Sí? Brian dice X4. Y no es X4. Teniendo el parámetro que yo, con ayuda de Brian, determinamos, el primer volumen que podía dejar de lado sería producciones mayores a X5, porque ojo, vuelvo a decir, X5 no es lo ideal, pero no estaría del todo mal. Ahora, si digo producciones mayores a X5, sí, porque fíjense, en puntos infinitesimales de producción, o sea, si yo quiero ubicarme, a ver el punterito, bien, si yo me quiero ubicar acá en X5 y digo puntos infinitesimales, voy avanzando sobre esta línea, yo veo que mi costo va creciendo por sobre mi ingreso. O sea, a medida que mi costo supera a mi ingreso, estoy en pérdida total. Entonces, la primer producción, si yo visualizo, la primera producción que desecho es producciones mayores a X5. ¿Y cuál otra desecharía? Menores a X1. Bien, Camila. Bien, bien, bien. Fíjense, vuelvo al mismo análisis. En producciones menores a X1, veo que mi costo medio es mayor a mi ingreso medio. O sea que todas estas producciones, más estas producciones, las desecho. No me representan, no me benefician. Pero con, ojo, con la característica clara, vuelvo a redundar en palabras,
que sean producciones mayores a X5 y menores que a X1. ¿Sí? Y ahora sigo. Todo lo que produzca entre X1 y X5 me es beneficioso. ¿Se entiende hasta ahí? Toda producción entre X1, cuando digo X1, digo el puntito de convergencia de X1, hablo de este punto, de X1 y X5, toda producción que esté entre ese parámetro es ventajosa para la producción. Entre esos límites yo visualizo mi ingreso. Entre esos límites, entre X1 y X5, fíjense que mi ingreso medio es mayor a mi costo medio. ¿Sí? Mi ingreso medio, la línea horizontal, es mayor a mi costo medio. A partir de X5, mi costo medio es mayor a mi ingreso medio. Menor a X1, mi costo medio es mayor a mi ingreso medio. ¿Entendemos hasta ahí? Ahora, no obstante, algunas magnitudes entre X1 y X5 son más favorables que otras. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Cuál es la producción óptima entre X1 y X5? ¿Qué producción nos llevará a la maximización del beneficio? Entonces acá entran los conceptos que varias veces anuncié y comenté sobre la importancia del costo marginal y el ingreso marginal. En este caso, del lado del ingreso no nos hacemos mucho problema porque nos representa la misma línea horizontal, ¿no? La misma línea horizontal nos está diciendo ingreso medio igual a ingreso marginal, igual a precio, igual a demanda. Pero para determinar la producción máxima o que llevará al beneficio máximo, tengo que tener muy en cuenta la relación, la curva de costo marginal, que relaciona, recapitulando, el costo de producir una unidad más con el nivel de producción. Si nos detenemos en X1, por ejemplo, si yo me detengo en X1, veo que mi costo marginal, o sea, el costo de producir una unidad más, es menor que producir la precedente. ¿Por qué? Porque la curva de costo marginal es decreciente, ¿no? Producir arriba del ingreso marginal no es conveniente porque cada unidad añade más a los costos que a los ingresos. Pero a partir de ese punto, la curva de costo marginal, ¿no?, va siendo inferior a la curva de ingresos marginales, ¿no? Esta parte, por ejemplo, es inadecuada, sobre todo, ¿sí? Entonces, para ir ajustando un poco más, al empresario le valdrá la pena producir y vender una unidad más que X1. Y nosotros diremos sí. A partir de X1, toda producción para el empresario es beneficiosa. Acuérdense que dijimos entre X1 y X5 es beneficiosa. ¿Sí? Entonces, toda producción que sea mayor a X1 sigue siendo beneficiosa. ¿Por qué? Porque cada unidad de producto añade a más a los ingresos que a los costos. Los costos están por debajo de los ingresos, ¿no? Si yo analizo, ¿no? La misma respuesta podemos decir en X2. ¿Le conviene al productor producir una unidad más? Sí, le sigue conveniendo. La misma respuesta podemos dar en X3. ¿Le conviene al productor? Sí, le conviene. Y así la situación va a ser idéntica para cualquier producción menor a X4.
¿Por qué? Porque más allá de X4, si yo sigo produciendo acá, yo veo que mi costo marginal es mayor a mi ingreso marginal. Yo puedo decir, sí, perfecto. Fíjense que mi ingreso medio en el tramo de X4 a X5 sigue siendo superior a mi costo medio. Y es lo que yo dije, yo puedo seguir hasta X5, sí, puedo seguir hasta X5. Pero en este tramo de producción, cada unidad que yo agregue le añade más a los costos que a los ingresos. O sea, cada vez más me cuesta producir. Cada vez más produzco más caro. ¿Se entiende? Entonces, más allá de X4, la situación va a ir cambiando para cualquier cantidad, porque cualquier cantidad mayor a ese volumen, la siguiente unidad tendrá un costo adicional. Mi ingreso marginal va a ser menor a mi costo marginal. Mi costo marginal va a ser mayor a mi ingreso marginal. ¿Sí? De ese modo van a disminuir mis beneficios. De a poquito mis beneficios van a ser menores. No voy a dejar de ganar. Voy a ganar menos. Pero ¿de qué se trata esto? De optimizar la producción para ganar lo máximo posible. ¿Sí? A ningún empresario le encanta ganar menos de lo que puede ganar, por más que esté ganando. ¿Sí? Pensamiento liberal. Y no tan liberal, porque a cualquiera le pasaría lo mismo. ¿Se entiende? Entonces podemos llegar a una apreciación muy concreta, sumamente importante. Reitero, concreta y sumamente importante. Para cualquier volumen de producción en el cual el ingreso marginal sea mayor al costo marginal, a la empresa le convendrá aumentar producción. En cambio, para cualquier volumen de producción en el cual el ingreso marginal sea menor al costo marginal, a la empresa no le conviene producir. Entonces, en el volumen correspondiente a X4, no hay incentivo para el cambio. El nivel óptimo de producción de la empresa estaría en X4. No le convendría ir más allá de X4. ¿Y por qué sería el volumen óptimo de producción? Porque es el único punto donde el ingreso marginal se iguala al costo marginal. Sería como el referente, como el límite, ¿sí? En donde supuestamente obtendría el beneficio máximo. ¿Está entendido hasta ahí? Virginia, Julián también. Siempre tomen esa referencia. En principio, tomen en cuenta los ingresos medios y costos medios, pero sí o sí tengan en cuenta como límite, como maximización, la igualación del ingreso marginal al costo marginal. Ese le va a dar el parámetro de dónde está mi punto de beneficio máximo. El ingreso medio y el costo medio me van a dar información importante, ¿no? Es decir, porque cuando el ingreso medio esté por encima del costo medio, yo le meto para adelante, ¿no? Y fíjense esta relación. Si yo me tengo que guiar por el ingreso medio, yo después de X4 tendría que seguir produciendo, porque mi ingreso medio es mayor a mi costo medio. Recién en X5 mi costo medio le supera. Pero acá está la importancia de los costos marginales. Acá en este punto, en X4, me está diciendo que acá es donde se iguala el ingreso y el costo marginal, es decir, cada unidad de producción añade lo mismo al ingreso que los costos. A partir de ahí, el costo marginal va a ser superior al ingreso marginal.
¿Sí? Por favor, profesor, el gráfico 6.2. En resumen, para una empresa competitiva, el punto de equilibrio es alcanzado cuando el ingreso marginal se iguala al costo marginal. En este punto, no existe ningún estímulo para el empresario para alterar su volumen de producción. ¿Sí? Vamos al gráfico que tienen enfrente, el gráfico que tienen ustedes en la pantalla. Acá vemos una pequeña simplificación, es un poco más claro y vamos a poder analizarlo con mayor precisión o mayor simpleza para todo. A mí me encanta el otro, pero bueno, con este vamos a ver y vamos a ir definiendo en forma más clara. Si esto ustedes lo traducen al otro, es lo mismo. Acá nosotros tenemos que a un precio de OP, OP sería nuestro precio, acá estaría que esto es igual al precio, esta línea horizontal sería igual al precio, igual al ingreso medio, igual al ingreso marginal, igual a la curva de demanda. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que al precio de OP, la producción óptima va a ser OQ. ¿Cómo yo mido la producción óptima? Donde mi costo marginal se iguala a mi ingreso marginal, en el punto donde está el puntero. En ese punto, el volumen de producción hace la igualación de los costos y los ingresos marginales. Allí la empresa logra lo que se denomina el máximo beneficio. En cualquier nivel de producción menor a OQ, o sea, cualquier punto que sea menor a OQ, la empresa tendría un incentivo para producir más. A partir de OQ, la empresa no tiene ningún incentivo para producir más. Ese sería su límite, porque en todo punto menor de producción menor a OQ, mi ingreso marginal es mayor a mi costo marginal. Si bien tengo que tener en cuenta mi ingreso medio y mi costo medio, el elemento que tengo que visualizar son el costo marginal y el ingreso marginal, porque la igualación de los dos me marcan el volumen óptimo de producción y el beneficio máximo a obtener. Fíjense, si yo me baso en esta situación, por ejemplo, me baso en esta situación donde mi precio sería OP, el rectángulo sombreado, el que está con naranja, N, P, E, M, indicaría ¿qué cosa? El rectángulo naranja, que está conformado por las letras N, P, E, M. ¿Qué indicaría? ¿Qué sería ese rectángulo? El beneficio, dice Virginia. El beneficio, dice Juan Cruz. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con lo que dicen los compañeros? Ese rectángulo indica los beneficios que percibe la firma para un nivel de producción o Q. Es el mayor beneficio posible a ese nivel de producción. Ahí vemos que la ecuación costo marginal igual a ingreso marginal es en consecuencia la condición de equilibrio que buscan las empresas racionales. Acá vemos que la igualdad del costo marginal con el ingreso marginal constituye para toda la ciencia económica el requisito fundamental de maximización.
tema, concepto sumamente importante. Reitero, la igualdad del costo marginal con el ingreso marginal constituye para la ciencia económica el requisito fundamental de maximización. Maximización de la producción y maximización de los beneficios. ¿Estamos hasta ahí? La forma horizontal de la curva de demanda se debe a que la empresa puede vender todo lo que produzca al precio que determina el mercado, no al precio que ella quiere. Acá se da que la empresa que produzca puede vender, OQ se puede vender solamente a OP. ¿Sí? O algún precio más bajo. ¿Se podría vender a un precio más bajo? Sí, se puede vender a un precio más bajo. En el que también va a vender todo el producto. ¿Pero sería beneficioso? ¿No? Pierde de obtener mayores beneficios. Puede vender a ON al precio N, pero se le cambia la cuestión. No se cumple la condición de maximización. Si bien mis ingresos medios van a ser mayor a mis costos medios y mi ingreso marginal va a ser mayor a mi costo marginal, no se está produciendo la condición de maximización de la producción y del beneficio, que se produce acá, cuando el ingreso marginal corta al costo marginal. Fíjense, siguiendo en el análisis, mayor producción que OQ no es interesante para el productor, no hay estímulo, porque cada producto mayor a OQ, cada unidad mayor a OQ, va a añadir más a los costos que a los ingresos. Si bien el costo marginal va a estar por debajo del ingreso marginal, voy a ir perdiendo más de lo que gano. Ustedes me dirán, sí, pues yo puedo seguir produciendo hasta acá, donde está el puntero. Sí, pueden seguir produciendo, pero van a perder. Van a estar perdiendo, porque cada unidad que produzcan va a ser cada vez más costosa. Le va a resultar más plata, por lo tanto, cuando el costo es mayor, van a tener menor beneficio. ¿Se entiende? Pasemos al gráfico 6.3 y 6.4, profesor, por favor. Vayan tomando la precaución de sacar fotitos para ir visualizando. ¿Sí? Acá tenemos otras dos posiciones nuevas. Tenemos el gráfico 6.3. El gráfico 6.3 que nos está mostrando una situación. Y el gráfico 6.4 que nos está mostrando otra situación. ¿No? Y si ustedes tienen presente el gráfico anterior, fíjense el posicionamiento de los costos medios. En el gráfico anterior, los costos medios casi en todo el trazado iban por debajo de los ingresos medios. En el gráfico que tenemos en el 6.3, vemos que los costos medios son tangentes al ingreso medio. Y en el gráfico 6.4 vemos que los costos medios son superiores al ingreso medio. ¿Sí? Entonces, estos tres gráficos que fuimos viendo sería un desglose del complejo primer gráfico, donde el 6.2 que vimos, más este, más el 6.3, más el 6.4, nos muestran las tres posiciones posibles de la empresa en un equilibrio a corto plazo.
En los tres casos, al precio de OP, hay una producción de OQ. Siempre mantenemos la misma producción, ¿sí? Analizando el gráfico 6.2, vuelvo a poner, profesor, un ratito el 6.2, por las dudas no hayan sacado fotito. Tenga este preparado. En el gráfico 6.2, nosotros vemos que en esta situación, ¿qué tipo de beneficios obtendríamos? ¿Cómo se podrían denominar nuestros beneficios? Primero, ¿obtendríamos beneficio en la posición maximizadora? Pregunto, ¿obtendríamos beneficio en la posición maximizadora? La posición maximizadora es cuando el ingreso marginal corta al costo marginal. ¿Sí? En esa situación, fíjense que EM tendría mi beneficio unitario. ¿Se entiende? Es más, yo podría decir EQ sería mi ingreso medio total, si quiero caracterizar, ¿no? Sería mi ingreso medio total. No estaría bien expresado, pero para graficar un poquito más. MQ sería mi costo medio total. ¿Sí? Y la diferencia EM sería mi beneficio medio total, que multiplicado por el precio formaría el rectángulo este. Vuelvo a... ¿Sí? Entonces, cuando mi ingreso en la posición maximizadora supera los costos medios, ahí me está marcando el beneficio máximo total y estoy produciendo, maximizando mi nivel de producción. Esto es lo que se denomina beneficios supernormales. En este gráfico 6.2 se obtiene lo que se denomina beneficios supernormales. ¿Está? ¿Está la visualización? Mírenlo un ratito. Pasamos, profesor, a las otras dos gráficas. Ahora el gráfico 6.3. Fíjense, en mi posición maximizadora, donde el ingreso marginal corta a mi ingreso, a mi costo marginal, la curva de costo medio toca la de ingresos medio. Fíjense acá cómo los costos de la curva anterior subieron y son tangentes a la curva de ingresos medios en el punto E. Fíjense que si yo tengo que hacer una expresión rápida, puedo decir que mi ingreso total sería OPEQ y mi costo total sería OPEQ. Mi ingreso medio sería OP y mi costo medio sería EQ, que son iguales. Entonces, en esta situación no habría ni ganancia ni pérdida. Vuelvo a repetir. El precio de mercado OP
es tangente a la curva de costo medio. Y acuérdense que el precio de mercado en un mercado competitivo es igual a su ingreso medio. ¿Sí? En ese punto, la curva de costo marginal corta también a la de ingreso marginal. Entonces, la producción OQ sería la producción máxima posible. Sería la producción óptima. Más de OQ no puedo producir, porque ya mi ingreso medio ya va a ser mayor mi costo medio, perdón, va a ser mayor a mi ingreso medio. Mi costo marginal va a ser mayor a mi ingreso marginal. O sea, cada unidad que añada es pérdida total. ¿Sí? Acá ya no hay, puedo seguir produciendo porque aunque mis costos, o sea, a mis costos añadan, mi producción añada más a mi costo que a mi ingreso, acá no puedo decir lo mismo. Acá cada vez que produzco estoy frito. No me conviene producir porque voy a pérdida directa. ¿Sí? Acá se dice que la empresa no obtiene ni beneficios ni pérdidas. O sea, ni beneficios supernormales ni tampoco pérdida en esta situación, ¿no? Ya que en el punto E, el precio cubre los costos totales medios. A esa situación, en esta situación, fíjense que el empresario todavía gana. Con beneficios normales, el beneficio, todavía el empresario está ganando. O sea, produciendo acá, el empresario gana. Donde nosotros decimos inicialmente, no, acá los costos totales son iguales a los ingresos totales. Sí, sí, toda la teoría nuestra puede estar cierta, pero lo que es cierto que en este punto E, el empresario tiene beneficios normales. O sea, en este punto E sigue ganando. En esta situación a OP se le denomina precio de nivelación. OP en los beneficios normales se denomina precio de nivelación. Cuando hacemos referencia, tenemos un precio de nivelación, estamos hablando de beneficios normales en el mercado de corto plazo. Y la cantidad, perdón, IE sería el punto de nivelación. OP representaría el precio de nivelación y E representaría el punto de nivelación. Y acá teniendo presente este cuadro vamos a jugar un poquito. Fíjense si yo decido vender a un precio mayor a OP. Supongamos que está ahí en el puntero el precio, sería OP', ahí donde está el puntero. ¿Qué tipo de beneficios obtengo? Esto que estoy haciendo es para ubicarlos gráficamente. Si yo decido subir el precio, ¿qué tipo de beneficios obtengo? Pregunto. A ver, Camila. Beneficios súper normales, exacto, porque mi precio va a ser una línea horizontal por encima de los costos medios y si bien la maximización del beneficio va a estar donde el costo marginal corta al ingreso marginal, yo voy a obtener beneficios supernormales. O sea que puedo aumentar producción. ¿Sí? Ese es para un ejercicio visual. ¿Sí? Por ende, analizamos los beneficios
Gráfico 6.2, beneficios supernormales. Gráfico 6.3, beneficios normales. Gráfico 6.4, ¿qué le parece a ustedes? Vamos a partir de un análisis completo. ¿Qué tenemos que mirar? Lo primero que tenemos que mirar en una situación de mercado competitivo, que acuérdense, yo dije que la igualdad del costo marginal con el ingreso marginal constituye para toda la ciencia económica el requisito fundamental de maximización. O sea que yo lo primero que tengo que mirar es dónde se corta mi ingreso marginal con mi costo marginal, que sería en el punto E. Después que ubique ese punto, miro dónde está mi ingreso medio, mi precio, y miro dónde están mis costos medios. Acá vemos que en esta situación los costos medios son superiores a mis ingresos medios. O sea, yo acá voy a mis costos, ¿cuáles van a ser mis costos totales? Pregunto, ¿cuál va a ser mi costo total o mi costo medio total? ¿Qué les parece? Siempre parto, vuelvo a decir, de la ubicación donde los ingresos medios se cortan con los costos, perdón, los ingresos marginales se cortan con los costos marginales. Esa es con mi condición de maximización. Después tengo que visualizar dónde están mis curvas de ingreso medio y costo medio. Acá vemos que mi curva de costo medio es mayor a mi ingreso medio. Mi costo medio unitario es EL. O sea que yo al precio de OP y produciendo OQ, al precio de OP y produciendo OQ, yo primero ubico el punto donde se cortan los ingresos marginales con los costos marginales. Ese es mi punto de maximización. De ahí visualizo dónde está mi curva de costos medios. Está por encima de mi curva de ingreso medio. ¿Qué me está diciendo esto? Que en este punto de maximización estoy obteniendo una pérdida, LE, y mi pérdida total es PELR. Lo pintado. Acá se denominan este tipo de beneficios subnormales. ¿Vamos hasta ahí? Ahora nos tendríamos que preguntar por qué se puede dar en el corto plazo las tres situaciones: beneficios supernormales, beneficios normales o beneficios subnormales en un mercado de competencia. ¿Por qué se pueden dar estas situaciones en un mercado de competencia perfecta? Simplemente se puede dar estas tres situaciones porque las empresas operan con costos diferentes en los tres casos. En una, los costos van por debajo, en otra están en la misma situación y en otra situación, la tercera, van por encima. Vemos que recapitulando en el gráfico 6.2, la empresa está en equilibrio en E, donde el costo marginal se iguala al ingreso marginal. Sin embargo, para ese punto de equilibrio, el ingreso medio es igual al precio o ingreso unidad y es superior al costo medio o costo por unidad. La empresa en este caso está obteniendo beneficios supernormales. En el 6.3 vemos que en esa igualación de la maximización de la producción, costo marginal, ingreso marginal, vemos que los costos medios se igualan al ingreso medio. Cuando la curva de costos medios es tangente a la de ingreso medio, la empresa cubre sus costos
y obtiene solo beneficios normales. Fíjense que obteniendo beneficios normales, yo dije, el empresario sigue ganando. Y en el gráfico 6.4 vemos donde en el punto E, donde se produce la condición maximizadora, costo marginal igual ingreso marginal, pero en esta situación vemos que el costo por unidad de producto es mayor al ingreso por unidad de producto. Por lo tanto, la empresa incurre en pérdida. Una nueva pregunta. ¿Puede la empresa en la situación 6.4 del gráfico 6.4, ¿puede la empresa continuar en el mercado? Analizando este mercado, pregunto, ¿puede la empresa, le conviene a la empresa continuar en el mercado? ¿Se entendió lo que pregunté? Estamos hablando de una competencia perfecta, condición ideal, situación no real, teórica, pero y estamos analizando el corto plazo. En la situación, en el gráfico 6.4, la situación del gráfico 6.4, vuelvo a la pregunta, ¿puede continuar la empresa en el mercado? Julián dice, creería que no. ¿Y qué argumento me daría Julián en este caso? ¿Por qué crees que en el corto plazo a la empresa no le convendría seguir estando? Por la pérdida. Bueno, acá la respuesta concreta y clara es la referencia del plazo. Depende del plazo que consideramos. Si en el largo plazo no puede revertir esa situación, vayamos por el corto. En el corto plazo podría, incurriendo en pérdida, continuar porque puede mejorar algunas situaciones. Tendría posibilidad a lo mejor de mejorar algunas situaciones. Ahora ya, si en el largo plazo no puede revertir, se tiene que ir. Pero ojo, en el periodo de corto plazo, que es el periodo que estamos analizando, en el que se presentan estas situaciones, la empresa probablemente no se retire del mercado, no le convenga retirarse del mercado, porque recordemos que la empresa no puede alterar los factores fijos y por lo tanto debe hacer frente a los costos fijos, haya o no haya producción. Retirándose o no, los costos fijos lo tiene que soportar. Entonces podría en el corto plazo hacerme el planteamiento que con cambios en factores variables, con nueva asignación de recursos en factores variables, puedo revertir mi situación en el corto plazo. Ojo lo visto en teoría. Ahora, si yo en el largo plazo me sigo manteniendo acá, chao, me tengo que ir. Me tengo que ir. Ahora, en el corto plazo depende mucho. No estaría mal que me quede si puedo soportar, porque los costos fijos los voy a tener sí o sí. Los costos fijos los voy a soportar si me retiro o si me quedo. Entonces a lo mejor tengo un nuevo nivel de producción por variación de los factores variables y puedo mejorar mi situación. En nuestro caso, si nosotros miramos que nuestro nivel de producción va a ser OQ, ¿no? En OQ la empresa
cubriría sus costos variables medios. Estaría cubriendo sus costos variables medios. Y cubre también parte de sus costos fijos. Sus costos fijos serían EM. Acá estarían sus costos fijos. La empresa estaría perdiendo, como dije hoy, lo remarcado en naranja, PRLE. Pérdida que es menor a la que se hubiera tenido si que hacer frente sin producir. Produciendo tengo esa pérdida, sin producir voy a tener la misma pérdida. Porque tengo que asumir todos mis costos fijos. Ahora, si yo estoy hablando de un precio de OP, OP', acá yo no cubro ni mis costos variables. En OP' yo no cubro mis costos variables. Acá existirían pérdidas en cualquier nivel de producción. Y en ese caso sí tengo que cerrar. Al nivel del precio de OP, yo estoy cubriendo parte de mis costos variables y los costos fijos. Corto plazo me puedo quedar. Ahora, si mi precio se reduce más y no cubro mi costo variable, ahí sí me tengo que ir. ¿Sí? Entonces, a corto plazo, pueden darse casos como lo que analizamos en 6.2, 6.3 y 6.4. Pero es muy difícil que toda la industria esté en equilibrio. Vamos a hacer acá una pequeña observación. Cuando nosotros hablamos de mercado, hablamos de empresa, ¿no? Si nosotros tenemos que analizar, para analizar mercado, yo quiero que ustedes tomen en relación, un mercado constituiría todas las empresas del rubro. Supongamos, los 25 que estamos acá, producimos zapatos. Cada uno tiene una empresa de producción de zapatos. Cada uno constituiría una empresa unipersonal. Todos constituiríamos el mercado del zapato. ¿Se entiende? Para que se entienda cuando hablo de mercado y cuando hablo de empresa. No es lo mismo un equilibrio de mercado que un equilibrio de una empresa. ¿Sí? Si nosotros a corto plazo hubiera muchas empresas en la situación 6.2, o sea, con beneficios súper normales, esa perspectiva de beneficios, de la obtención de beneficios súper normales, supónganse el mismo ejemplo. Nosotros 25 constituiríamos empresas de producción de calzado. ¿Sí? Y tendríamos todas beneficios súper normales. ¿Qué pasaría en el mercado? Toda competencia nueva le podría interesar. Acuérdense, mercado de competencia, ¿no? Perfecta, entrada y salida libre. Muchísimos productores nuevos podrían incorporarse con esa visualización de beneficios súper normales, ¿no? Habría mucha tendencia a la entrada de nuevas empresas a esa industria, a la industria del calzado. La industria vendría a ser algo paralelo al mercado, o sea, una similitud con mercado. La industria constituiría el mercado. La industria automotriz, por ejemplo, es lo mismo que decir mercado automotriz. Participan todas las empresas productoras de automóviles. Entonces, la sumatoria de empresas constituye una industria o un mercado.
¿sí? Nosotros en economía hablamos de mercado. Si por ende la situación fuera la 6-4, ¿qué pasaría? Lo inverso. Muchísimas empresas no teniendo espalda económica se irían, ¿sí? Por la misma situación de análisis. Había una tendencia a salida. Entonces, en el corto plazo se pueden producir cualquiera de las tres situaciones, hablando siempre del mercado de competencia perfecta. En el corto plazo se pueden producir cualquiera de las tres situaciones. En el largo plazo, solo una. ¿Cuál? Pregunto, si digo que en el largo plazo, en el corto plazo se podrían producir las tres situaciones con las reacciones distintas. En el largo plazo, ¿también? Alberto Marín escribe también. El ejemplo anterior, si ustedes toman el ejemplo anterior que yo dije, producción 6.2, beneficios supernormales, mercado competitivo, ubíquense siempre ahí. Al obtener beneficios normales, el mercado estaría alentando al ingreso de nuevos productores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se están obteniendo beneficios normales. A medida que van ingresando personas, los beneficios se van reduciendo. ¿Sí? Porque estamos todos en la misma producción, se van reduciendo. Si voy a la otra, en la 6.4, tenemos pérdida, ¿qué va a pasar? Van a salir participantes del mercado que no pueden soportar esa pérdida. El mismo juego de los precios. Vendo más caro, puedo vender, pero al estar en competencia perfecta no es conveniente. Vendo más barato, puedo vender, pero estoy perdiendo. Entonces, generalmente, ¿qué condición tienen los participantes de un mercado de competencia perfecta? Son precios aceptantes. Al establecer un precio, nadie se le ocurre vender por encima ni por debajo, porque si vende por encima no va a vender. Le van a comprar al precio que está el mercado. Si vende por debajo, sí va a vender, pero va a perder. En el corto y largo plazo puede llegar a perder, en el largo plazo ni hablar. En el corto plazo se le puede plantear la situación 6-4. Acuérdense que acá el condicionamiento, puedo vender lo que yo quiera al precio establecido, no al precio que yo quiero, al precio establecido. Yo puedo tener como empresa del zapato una producción mejor que ustedes en la confección. Lo que no puedo hacer en un mercado de competencia es establecer un precio. El precio se forma por el libre juego de oferta y demanda. ¿Entienden? Entonces, la respuesta a esto es que en el corto plazo sí se producen cualquiera de estas tres situaciones, pero hacia el largo plazo la situación que ocurre es la situación 6-3. Hay obtención de beneficios normales. En el corto plazo se pueden dar la situación 6-2, supernormales, 6-3, normales, o 6-4, subnormales. Pero en la consecución de la situación de cada una, en el largo plazo,
se tiende a la obtención de beneficios normales. Por la misma explicación, obtener beneficios supernormales va a ser ingresar gente y va a disminuir rentabilidad o ganancias. Al obtener beneficios subnormales va a salir gente. Entonces voy a tender a una situación de beneficios normales. Una tendencia a la salida disminuiría la oferta en el mercado y haría subir el precio, eliminando las pérdidas. Una tendencia a la entrada aumentaría la oferta y bajaría los precios y desaparecerían los beneficios supernormales. En todo caso, en esos dos casos de super o sub, el precio competitivo tenderá a igualarse con el costo medio. El ingreso medio se igualará al costo medio, que es la situación de la 6.3. Entonces, haciendo ese análisis completo, puedo llegar a decir que en el corto plazo pueden plantearse cualquiera de las tres situaciones. En el largo plazo, el mercado va a tender a la situación 6.3. ¿Estamos hasta ahí? Si el mercado sube el precio, ¿puede la empresa funcionar en el 6.4? Siempre tener en cuenta que toda suba de precio, fíjate que si vamos a la 6.4 y yo subo el precio de OP, a ver quién, Alberto Marín pregunta, si el mercado sube el precio, ¿puede la empresa funcionar? Fíjate el gráfico 6.4, si yo subo el precio de OP a OPR, mi curva de ingresos medios va a quedar acá, en esta situación. Va a ser tangente a mi curva de costos medios, o sea, voy a tender a beneficios normales. ¿Entiende? Bueno, hasta acá es lo que nosotros desarrollaríamos en el segundo parcial. Hasta acá. Lo que avancemos ya va a estar como tema fuera de parcial. ¿Sí? Nosotros vamos a avanzar sobre otra cuestión que estaría fuera del parcial. ¿Se entiende lo que digo? Nos queda un puntito más para terminar la parte de competencia perfecta, pero considero que puede ser un poquito engorroso. Entonces los dejaríamos para analizar con más tiempo, con más tranquilidad, y los volcaríamos al segundo parcial. Y sí podíamos charlar, salvo que ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud, podríamos charlar y empezar a adentrarnos a los mercados de competencia imperfecta. Les doy, tomo un poquito de agua, permiso, y les doy tiempo para que ustedes nos puedan plantear algún tipo de duda que se les plantee, o si no es así, vamos a seguir avanzando un poco. Para dar una idea un poquito más completa, creo que ya dijimos o ya dije en varias clases,
la característica, el formato de parcial va a ser el mismo. Acá omitiríamos la parte gráfica para no crearles inconvenientes, pero ojo, todo el componente teórico de lo gráfico, filoso. Les voy a inhibir la gráfica, o sea, no le vamos a pedir gráfica, pero sí los componentes charlados de la teoría puestos en la gráfica, filosos. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece? ¿Hay algunas dudas? ¿Nos damos un tiempito o comenzamos a avanzar lentamente con la competencia imperfecta? Bueno, nosotros cuando comenzamos todo este análisis hicimos hincapié de que existían mercados perfectos y mercados imperfectos, ¿no? Y ubicamos en una supuesta línea histórica, dijimos, bueno, en un extremo izquierdo inicial de la línea, si ubicaríamos al mercado de competencia perfecta, en el otro extremo al final de la línea tendríamos que ubicar a la oposición total, que sería el primer mercado imperfecto, que es el monopolio. Y entre medio, uno más cercano a la competencia perfecta, que se denominaría la competencia monopolística, y otro más cercano al monopolio, que se denomina el oligopolio, son los 4 mercados que analizamos. Entonces, dentro del mercado perfecto, el único existente, en teoría, idealizado, es el mercado de competencia perfecta. Los 3 mercados que vamos a comenzar a ver de a poco son los mercados imperfectos. Convengamos que estos mercados imperfectos son los que existen en la realidad. Cuando nosotros comenzamos a pensar la competencia imperfecta o pensamos a tratar de analizarla, tenemos que retrotraernos a fines de la década de los años 20 del siglo XX, donde surge una gran preocupación en los economistas por establecer bases teóricas capaces de explicar la formación de los precios de bienes y servicios y factores de forma que se aproximen a la realidad de los mercados y que fueran congruentes con dicha realidad, ¿no? Es decir, entender a ese estudio, a esa presunción, que sea congruente con la realidad que se manifestaba en ese tiempo. En ese sentido, los autores clásicos habían diseñado solo 2 mercados. El mercado de competencia perfecta y el monopolio. ¿Ah? Hablamos de uno ideal, teórico, que supuestamente lo comenzó a esbozar Adam Smith, ¿no? Un mercado, se podría decir, autorregulado, quiere decir que se regulaba solo por medio de la oferta y demanda, estableciendo precios y cantidad de equilibrio,
y por otro lado el monopolio. Cuando nosotros hablamos de monopolio, estamos hablando de mono, uno, polio, mercado, un solo oferente. Si tuviésemos que caracterizar la otra cara de la moneda del monopolio, se denominaría monopsonio, que sería un solo comprador. Nosotros vamos a ver del lado del productor y vamos a dar un ejemplo de lo que sería un monopsonio. Monopsonio es cuando solo uno compra todo. Un ejemplo que podíamos hoy dar como que viene como anillo al dedo, ¿no? Lastimosamente me tengo que referir a este flagelo que nos está azotando, que es esta pandemia. Supuestamente hago un pensamiento esperanzador y positivo, que se descubre la vacuna, y estaríamos en un estado donde los habitantes no tendríamos todos el dinero para poder comprar esa vacuna. Extremo mis ejemplos para que se caracterice a donde quiero llegar. El Estado le compraría, qué sé yo, a un laboratorio israelí la producción para abastecer a todos los habitantes de Argentina. Y se convertiría en un monopsonista. Actuaría como un monopsonista. Acá estamos hablando del Estado, con un fin social, ¿no? Que si existiría, no existiría el Estado, estaríamos en un cuadro de mano invisible, de el mercado dominador, autorregulado de la economía. Una empresa sola, privada, compraría toda la producción de vacuna y por supuesto la empresa privada no va a regalar la vacuna. La cantidad de dinero que podría ganar. En el caso anterior, el Estado estaría en la obligación de brindar gratis la vacuna a todos. En el caso de la empresa privada, no creo que haga lo mismo. Estoy hablando de ejemplos muy, muy hipotéticos, ¿no? Pero que bien podrían ocurrir, ¿no? Entonces vemos una función del Estado otra vez participando en el tratar del bienestar total, y una función de un privado. No es que yo tenga bronca contra los privados, ¿eh? Los privados necesitan existir, deben existir, pero no son la solución del problema de la economía. ¿Sí? Deben participar concretamente, pero no únicamente. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Eso para caracterizar la palabra, que por ahí le puede aparecer a ustedes la lectura como un monopsonio. Monopsonio es un comprador y monopolio es un productor. Nosotros vamos a analizar el caso de el monopolio, o sea, un productor. Como les dije, los autores clásicos habían diseñado la existencia de dos mercados, de competencia perfecta y el monopolio. Y esbozaron obras importantes sobre la teoría de la competencia monopolista, un economista de apellido Chamberlain, y la teoría de la competencia imperfecta, que fue la Joan Robinson, una señora, una mujer. Estos trabajos y otros más pusieron en evidencia que tanto la competencia perfecta como el monopolio solo constituían hechos límites en una serie de situaciones intermedias. Es decir, que teniendo los dos polos, la competencia perfecta en un extremo y la competencia imperfecta en el otro, también podían ocurrir distintas situaciones entre medio. En ese entremedio vemos la constitución y el surgimiento de mercado denominado de competencia monopolística, que está más cerca a la competencia perfecta, y el otro mercado que les comenté, que es el oligopolio, que está más cerca del monopolio.
Estos trabajos esbozaron un montón de inquietudes, ¿no? Y comenzaron a ver elementos de análisis, ¿sí?, que hacían esta imperfección, o sea, factores que contribuían para que ocurran estas imperfecciones en el mercado. Podríamos hablar que uno de los factores que contribuirían a esta imperfección sería, por ejemplo, la escala de producción. Históricamente, la dimensión media de una empresa industrial, comercial, financiera, se ha incrementado en todos los países y en todos los sistemas económicos. La operatoria en escala de producción, acuérdense que el término escala es tamaño de la empresa medido en producción. Tamaño de la empresa medido en producción. Eso lo vimos cuando analizamos producción. Esta operatoria en escala de producción más grande se explica por la necesidad de encontrar mayores niveles de eficiencia técnica y económica. Las mayores escalas de producción, por otro lado, con los acentuados procesos en la concentración, afectan seriamente las condiciones de competencia, al ir desapareciendo el principio de la atomización de la producción o la atomización en la participación del mercado. Toda empresa preferiría tener una participación suficientemente grande en el mercado para poder influir sobre el precio, antes de tomar al precio como un dato. El incentivo de obtener una mayor participación en el mercado es una cosa y los medios para conseguir esa participación es otra. En agricultura, por ejemplo, ninguna empresa tiene medios para dominar un mercado nacional y la mayoría de las explotaciones agrícolas operan en condiciones próximas a la competencia perfecta. Hay muchos oferentes. En la industria manufacturera, por el contrario, existen dos importantes factores técnicos que facilitan la imperfección en el mercado. Uno es la existencia de economías de escala, es decir, la gran empresa obtiene ventajas de costo sobre las más pequeñas, lo que le permitirían en última instancia bajar sus precios y expulsar a la competencia para así aumentar participación en el Estado. Otro factor es el dado por la posibilidad de lograr una diferenciación del producto, ya no hablar de productos homogéneos, lo que permite crearse un propio mercado, hecho que rarísima vez puede darse en la agricultura. Sí, en la industria manufacturera. El hecho, bueno, que ustedes lo van a ver en su métier del packaging, yo puedo hablar de un producto diferenciado teniendo el mismo producto. Hablando de un mismo producto con un packaging distinto, yo puedo hablar de diferenciación de producto, que es una de las condiciones de los mercados imperfectos. En los mercados imperfectos, en general, una de las cuestiones que se trata es la diferenciación del producto. Otro factor de la imperfección es la cantidad de oferentes y demandantes. Si bien el número de empresas en algunos mercados parece acrecentarse, el proceso de formación de los precios en una elevada cantidad de sectores y ramas de la actividad está ligado al comportamiento de pocas firmas en cada caso. Existe una gran cantidad de mercados en los cuales
determinados vendedores y compradoras venden o compran una parte importante del volumen total de las operaciones, de forma tal que los demás vendedores y compradores resultan afectados por esa conducta individual de esos que compran en cantidad. En la economía industrial contemporánea, y mucho más se va a dar en el futuro, las estructuras de los mercados estarán dominadas por la gran empresa, todo lo cual hace suponer que la clásica competencia entre muchos es algo que va a corresponder a la historia económica. Otro factor de la imperfección es la diferenciación de bienes. En el mundo económico real, los productos que lanzan al mercado las empresas de una misma actividad no son homogéneos, sino que poseen una serie de características que lo hacen diferenciarse entre sí. Una, el ejemplo que di, el packaging. La diferencia puede explicarse en función de las características tecnológicas o de la fabricación o ser meramente psicológicas, el packaging. Fíjense que esa diferenciación puede ser tecnológica o de fabricación o ser meramente psicológicas. Disfrazo el producto en forma distinta para que se crea que es un producto nuevo. ¿Sí? Dadas las imágenes distintas creadas por la publicidad, por eso vamos a ver la incidencia de la publicidad en los mercados. Nosotros habíamos dicho, retomando, que en los mercados perfectos no era necesaria la publicidad. Es decir, ¿por qué? Porque era transparente, teníamos todo a la vista, producto homogéneo, precio, productores, lugar, libertad de entrada y salida, libre movilidad de los factores. Pero en estos mercados vemos que las distintas características creadas por medio de la publicidad pueden hacer cambiar esa situación. También pueden estar señaladas por motivos formales, tales como la presentación de un producto en determinado tipo o envase, packaging. Otro factor de imperfección sería la conformación de la clientela. La consecuencia lógica de la diferenciación de los productos es la constitución de un conjunto de mercados parciales y estratificados. Los consumidores, más allá de sus diversos niveles socioeconómicos, están influenciados por un conjunto de factores psicológicos, sociológicos, culturales. La fuerza de la costumbre los lleva a preferir ciertas marcas o productos a ciertos tipos de negocios. Repito, esa situación los lleva a adquirir ciertas marcas de productos o ciertos tipos de negocios. Una vez que el consumidor adquiere un hábito, es casi seguro que no habrá cuestión por pequeñas diferencias de precio. Puede darse una enormidad o una enorme cantidad de ejemplos que van desde las hojas de afeitar ya desusadas, jabones, dentífricos, vinos, prendas de vestir, artefactos para el hogar, automóviles, etc., en los que las preferencias de los consumidores se vuelcan sobre determinadas marcas ya por ellos conocidas. Yo me acuerdo, siempre me acuerdo, y era una condición después económica importante, es tratar que nosotros como consumidores identifiquemos al producto por su nombre. Por ejemplo,
Ahora hay muchísima más variedad. Pero antes, por ejemplo, cuando nos mandaban a comprar una mayonesa, era pedir una Hellman. Cuando nos mandaban a comprar una manteca, es pedir una Sancor. Cuando nos mandaban a comprar mostaza, pedíamos Sabora, ¿no? O sea, cuando identificamos el producto en su nombre, ya lo incorporamos. Y eso es una posición que ustedes la van a ver en marketing sumamente importante. Por ejemplo, mi papá me mandaba a comprar hojitas de afeitar y yo iba y pedía una Gillette. Y el que me vendía sabía que me tenía que dar la hojita de afeitar marca Gillette. Había otra, pero la Gillette era la que afeitaba mejor, ¿no? Entonces, esa identificación del producto nos hace establecer sectores estancos, que nos volvemos con usos y costumbres, ya lo incorporamos a nosotros, como algo normal. Y si está un poquito más cara, y es buena. Lo primero que sí es buena, ¿no? Hoy por hoy vemos que hay mucha variedad, pero siguen estando los productos de primera marca, por decir. Y después tenemos segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Porque se abre el abanico. El productor tuvo que abrir un poco la secuencia. Al cambiar la distribución del ingreso, tuvo que interesar de vuelta al consumidor, a que tuvo que ampliar su horizonte de producción para interesar al consumidor. Bueno, si no te alcanza esta, compra esta. Y si no te alcanza esta, compra esta. O sea, había como sustitutos, pero se traducían en precio. Se supone que también en calidad. ¿Se entiende lo que digo? O sea, esas prácticas son sumamente importantes. Entonces nosotros vemos que toda esta situación genera un contexto diferente al requerido para un adecuado funcionamiento de la competencia perfecta. El mercado total se reemplaza por una serie de mercados parciales que pertenecen a cada uno de los bienes diferenciados con sus respectivas clientelas. Cada empresa tiene la suya y ejerce un poder monopólico sobre ella al ofrecer el producto diferenciado, acentuando ese carácter por la vía de la publicidad y la propaganda. Ni hablar del precio. Y yo me quedaría acá para no avanzar mucho, para no avanzar mucho y no alejarnos mucho de la lectura y de la... Esto todo en la introducción, ¿eh? Esto viene a ser como un juego de introducción para irnos metiendo en los mercados imperfectos que lo vamos a analizar, tipo el mercado que analizamos de competencia perfecta. ¿Eh? En principio entonces, recapitulando y sacando en limpio un poco nuestra organización, el próximo viernes sería el segundo parcial. El pedido que yo hice inicialmente al inicio de clase es que estén 10 o 15 minutos antes preparaditos, ya preparen su documento Word, como fue explicado y pedido en el primer parcial, ya lo tengan hecho, con las recomendaciones que no es necesario que copien las preguntas, sino que las respondan, bueno, toda la historia esa le vamos a repetir, pero ustedes, por ejemplo, el documento ya lo pueden tener preparado. Acuérdense las características del documento, las características de la letra, etcétera, 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 que también va a estar pedido en el parcial. Como venimos charlando, el parcial va a incluir la unidad 4 y la 5, sería el mercado de competencia perfecta, y la unidad 4, que sería la parte de la conducta de los productores, con el tema de la tecnología productiva, la parte de costo, la parte de producción, todo lo visto. Vuelvo a decir, el parcial va a tener la misma característica.
no va a incluir gráficos porque podemos complejizarle mucho la vida, pero sí, vuelvo a repetir, toda la teoría sobre los gráficos. ¿Sí? Eso sí. ¿Ah? ¿Qué otra recomendación, profesor? No sé si me olvido de algo. No, importante es el tema del horario, que vayan entrando antes, porque ese día seguramente el servidor va a estar lleno, vamos a hacer mucho lo que vamos a estar queriendo ingresar, así que por favor ingresen como dice el profesor, inclusive si pueden antes, intenten hacerlo antes ya. Sí, se está viendo que hay inconvenientes, entonces es beneficioso sobre todo para usted tener esa posibilidad porque vamos a manejarnos de la misma situación una vez terminado el parcial, ya sea antes del horario o en el horario. Convengamos, en el horario, en el tiempo que se les dé, ustedes van a tener 10 minutos para darle el parcial al profesor, van a tener que esperar, no se vayan, esperen hasta que el profesor le diga que recibió y recibió bien. Ojo, vamos a ser un poquito más exigentes en este segundo parcial. Esperen, manden con las características pedidas y esperen que el profesor acuse la recepción. Aquellos que puedan terminar antes, la misma situación, si quieren esperar hasta el final o quieren mandar el parcial, perfecto, le avisan al profesor, mandan el parcial y espera que él reciba y la forma que recibió. Una vez que el profesor le confirma la recepción, ahí sí se pueden ir del aula. ¿Se entiende? Por favor, manejemos bajo estas situaciones porque ahora vamos a ser menos permisivos con respecto a las caracterizaciones de lo que se están pidiendo. ¿Sí? En el primero hubo cierta flexibilidad, en este van a tener que adecuarse a las exigencias, por eso el pedido que ustedes ya armen su borradorcito, su hoja Word, con las estimaciones pedidas, y la tengan ahí preparada para empezar a producir. Vuelvo a decir, no es necesario que copien las preguntas, no es necesario. No es necesario. Si es necesario, por favor, le voy a hacer la aclaración, profesor, a la nominación del archivo, es decir, a cómo ustedes van a llamar al archivo de Word, ¿sí? Y el formato de Word siempre .doc o .docs, que son los formatos más actuales, los formatos en que todas las computadoras lo leen. El nombre del archivo tiene que ir su nombre, vamos a tomar el primero de la lista que está ahora, es Alberto Esteban Gabriel Marín, por lo menos que ponga Alberto Marín, su primer parcial Fundamentos de Economía. Pero primero el nombre, ¿sí? Segundo parcial. Pero primero, por favor, aclaren su nombre. Es más, si hasta pueden poner apellido primero, es mejor para hacer un orden alfabético, cual si fuese una lista, Bueno, si estuviésemos presenciales. apellido y nombre. Le dejemos ya hablado, apellido y nombre de la materia. ¿Sí? Sí, continúa, profe. Bien, eso es muy importante para nosotros poder sistematizarnos en la corrección. Recuerden que ustedes nomás son 46, si no me equivoco, 20 y largo tenemos en la otra materia, son muchos, ¿sí? Formato Word se entrega, exactamente, formato Word. Y otra cosa importante, presten atención a qué documento nos envían, ¿sí? Hubo un compañero, no recuerdo el caso, la verdad que lo tengo agendado, que nos mandó un examen de otra materia. Si yo no abro el examen, el archivo, probablemente eso es un insuficiente para nosotros. Y no hay llanto después que valga porque no se remitió el archivo correcto. ¿Sí? A eso tengan especial atención también. Perfecto. La cuestión de la letra no es una cuestión... ¿Perdón? No, profesor, continúe.
Eso tengan ya en cuenta esas aclaraciones, que la vamos a volver a hacer, pero ustedes como van a estar nerviosos seguramente se van a olvidar. Entonces ahora que estamos tranquilos, tomen nota de todo lo que le estamos pidiendo, que ojo, le vamos a volver a reiterar, pero ustedes capaz que por el nerviosismo pueden llegar a incurrir en errores. Entonces ahora tranquilamente armen su archivo, nominen apellido y nombre, nombre de la materia, segundo parcial. Ya dejen armadito para cuando tengan que trabajarlo. ¿Ah? El tipo de letra que se va a pedir es Arial, creo que va a estar estipulado ahí, Arial 12 o Arial 11, creo que es Arial 12, 12, perdón. Eso tamaño más respeten, fácil. nosotros al tener mayor visualización podemos corregir. No envíen documento que no sea formato Word, no envíen PDF ni cualquier otro que se les ocurra. No, no, porque a veces no se puede bajarlos, ¿sí? Y se producen problemas, ¿no? Y estando la situación, recuerdo el parcial anterior, hubo algún inconveniente y el profesor pidió que se vuelva a enviar y bueno, esas cosas que no sucedan. ¿eh? Ya establezcan con tiempo suficiente el documento, ármenlo, guárdenlo, cosa de que lo tengan o una vez cuando ustedes ingresan comienzan a hacer ese trabajito, ¿no? Tenerlo preparado con las condiciones pedidas para poder comenzar a acceder al parcial. Así vamos estableciendo cierto orden porque no se olviden que ustedes no son los únicos y que todos estamos apurados por hacer las cosas de lo mejor posible, hacerlas bien para que ustedes tengan la devolución correcta en el tiempo correcto. Así que todo ese tipo de cuestiones traten de ir ajustando porque les va a servir a lo largo de la carrera. ¿Entiende lo que digo? Perfecto. Bueno, yo voy a salir ahora de la grabación, nosotros nos vamos a quedar un ratito, los voy a despedir formalmente, que tengan un buen fin de semana largo, acuérdense que el 15 es feriado, el lunes es feriado, o sea, van a poder estudiar más economía, pretendo, cuídense mucho, y bueno, los despido hasta el parcial, ahí lo vamos a ver el próximo viernes, estemos en contacto con cualquier cosita que necesiten, y bueno, hasta el viernes, buen fin de semana y cuídense. Nosotros, como le dije, quedamos con el profesor un ratito más